vamos a salir de nuestro estudio de Lucas. Quiero yo predicar de Mateo 5, así que les invito, por favor, a ir a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte que llamamos, que está dividido en tres partes. La primera parte va del Mateo 5, del 1 al 16. Vamos a leer eso, aunque vamos a hablar solo del versículo 11 al 16. Pero vamos a leer del verso 1 para tener un contexto. Mateo 5:1. Dice así la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, y acá vamos a enseñar hoy a partir del 11 hasta el 16. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A partir de acá empieza a decir: oíste que fue dicho, pero yo digo, etc. Notablemente cambia el tema, ¿no? El asunto acá que unifica estos versículos del verso 11 al 16 tiene que ver con la persecución que vamos a sufrir los cristianos. Y eso es algo que se da por hecho. Y la gran pregunta, o las preguntas que deberíamos hacernos para introducir este sermón es: ¿qué hacemos? ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo cuando otras personas se burlan permanentemente de nosotros? Tu compañero de trabajo, compañeros de estudio, tus familiares cercanos, se oponen a vos, se burlan, te critican. ¿Cómo debemos actuar frente a quienes nos humillan en el trabajo por causa de nuestra fe? ¿Qué tanto debemos relacionarnos con los amigos de antes, con personas que están todo el tiempo buscando ocasión para humillarte? Porque sos un cristiano. ¿Qué hago con mis familiares no creyentes? ¿Me junto con ellos? ¿Voy a las reuniones que organizan? Aunque hablen palabrotas, aunque tomen alcohol y alguno se pase un poco y eventualmente me agarre a mí o a vos de punto y se rían de vos. ¿Qué tan cerca debemos nosotros vivir de los incrédulos? ¿Cuál es una distancia segura para que no nos afecte lo que ellos nos dicen o nos hacen? ¿No será peligroso para la estabilidad de nuestra fe involucrarnos demasiado con ellos? ¿Tener relaciones estrechas con personas que no aman a Jesús? ¿Cuál sería esa distancia segura, digamos, no? Bueno, estas preguntas siempre han sido un desafío para los creyentes, porque siempre ha habido alguna clase de persecución, alguna brutal, ¿no? Cruel, y otra más sutil, como sencillamente tomarte de punto para burlarse y humillarte. Siempre ha sido una tensión no tan fácil de resolver. Y hay una tensión porque el Señor nos manda a vivir en el mundo,
no ser del mundo, pero estar en el mundo. Eso es algo que está claro en la Biblia. Si nosotros nos aisláramos del mundo, no cumpliríamos la misión que el Señor nos manda hacer en el mundo. Pero si estamos en el mundo, bueno, el mundo se va a burlar de nosotros y nos va a presionar y nos va, de alguna manera, a poner entre la espada y la pared en muchas situaciones, ¿no? Y siempre ha habido, digamos así, una tentación, un desafío para los creyentes de irnos a un extremo o al otro para evitar esa clase de persecución. Una es asimilarnos, o sea, hacernos como uno de ellos, como el camaleón, digamos. Cambiamos de color ahí y nadie nos dice nada porque hablamos igual, nos reímos de los mismos chistes, ¿verdad? Una es asimilarnos y la otra es aislarnos, no participar más, no ir a ninguna fiesta más, ¿verdad? No juntarnos con ellos, porque decimos que, bueno, nos afectan demasiado y no queremos que nuestros hijos vean el mal ejemplo de ellos o nosotros mismos. Asimilarnos o aislarnos. Incluso hay una tercera, si se quiere, desafío, que es amargarnos contra ellos. Estar vos ofendido, no sé, quizás hace ya 2 o 3 años que no te hablas con un hermano de sangre porque te dijo algo muy fuerte, porque se burló de Cristo y a vos eso te dolió muchísimo. Y entonces estás amargado. Yo creo que este pasaje que leímos habla de esas 3 cosas, de no amargarnos contra los que nos persiguen, sino gozarnos y alegrarnos, de no asimilarnos, sino ser la sal en el mundo donde estamos, y de no escondernos, no aislarnos, sino ser la luz. Eso es lo que se nos llama a hacer, ¿no? Es muy interesante cuando leemos sobre historia del cristianismo y sobre todo el aspecto del evangelismo, cómo los cristianos fueron ganando el mundo para Cristo. Es para mí muy emocionante, muy revelador entender, ver que los tiempos de mayor crecimiento de la iglesia coinciden, los de mayor expansión, ¿no? Coinciden con los tiempos en los cuales esta tensión entre la relación de los cristianos con el mundo se ha manejado apropiadamente. Los cristianos mostraron gozo en medio de la persecución, incluso persecución fiera, digamos, y ese gozo les voló la cabeza a muchos inconversos y buscaron a Dios. Donde los cristianos fueron valientes y dieron un testimonio claro, sin tratar de disimular lo que pensaban, ¿no? Con respeto, pero un testimonio claro. Donde los cristianos dejaron ver la luz que ellos tenían en virtud de la relación que tenemos con Cristo, ¿no? Es muy hermoso ver eso, que esos han sido los momentos más fructíferos en el impacto que el cristianismo ha tenido con el mundo, ¿no? Cuando los cristianos fueron claramente diferentes al mundo que los rodeaba. No de una manera soberbia, arrogante, yo soy más bueno que vos, no. De una manera humilde, pero clara. Eso no lo hago, no está bien, yo quiero agradar a Dios. A mí eso no me parece, no estoy de acuerdo, etc. Sí. Interesante lo que dice un historiador, y es una cita larga, pero les voy a enfatizar una parte para que ustedes vean. Es muy interesante. Dice, el enorme crecimiento numérico de la iglesia. Porque sí, paréntesis, si nosotros miramos la historia del cristianismo, la iglesia creció, la iglesia, después que murieron los apóstoles, fue el crecimiento más grande que hubo en toda la historia. Proporcionalmente, ¿no? El Imperio Romano, que era, por supuesto, pagano, muy rápido se hizo cristiano. Con el testimonio de los cristianos, ¿no? Y entonces dice, el enorme crecimiento numérico de la iglesia en los primeros siglos nos lleva a preguntarnos qué métodos misioneros empleó la iglesia en su expansión. Y la respuesta puede sorprendernos, pues la iglesia de los primeros siglos no conoció los cultos evangelísticos que se han hecho tan comunes durante los últimos 2 siglos. No hacían eso. Al contrario, en la iglesia antigua el culto, según hemos indicado, consistía principalmente en la comunión, o sea, en la Santa Cena, y a esta solo se admitían los cristianos que habían sido bautizados, o sea, no dejaban entrar a los incrédulos. O sea, el evangelismo en la iglesia primitiva se dio afuera de la iglesia, no adentro de la iglesia. Por tanto, y esto es lo importante, dice, el evangelismo no tenía lugar en la iglesia o en las iglesias, sino en las cocinas, los talleres y los mercados. En la mayoría de los casos fueron cristianos anónimos, quienes mediante su testimonio abrieron el camino a la conversión de otras personas. También sabemos de muchísimos casos en los que la firmeza y el gozo de los cristianos
que los cristianos manifestaban en medio del martirio sirvió para atraer a otros a la nueva fe. Y el historiador continúa, es Justo González, un historiador cubano, continúa haciéndonos prestar atención que en el Nuevo Testamento sí vemos los movimientos de Pablo como misionero y de Bernabé, si querés, de Silas, de Timoteo, que eran los grupos que hacían misiones, pero después no vemos más eso. Porque el verdadero evangelismo lo hicieron los creyentes comunes y corrientes, los comerciantes que iban de un lado al otro, los esclavos. El gran movimiento misionero en el mundo romano fue dado por los esclavos, al punto que los historiadores nos cuentan que 1/3 del Imperio Romano se convirtió en cristianos. Estamos hablando antes de Constantino, ¿no? Y casi todo dentro del mundo de los esclavos. Fue asombroso. Y eso fue un testimonio personal. Y ese es el plan de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero eso no puede lograrse si nos aislamos del mundo, o si nos asimilamos con el mundo, o si estamos amargados, enojados con las personas del mundo. Cuando hablamos del mundo son personas que no buscan al Señor, ¿no? Que no lo reconocen. Los cristianos, podríamos decir, conquistaron el mundo cuando fueron gozosos, distintos, y se hicieron visibles en medio de la persecución. ¿Sí? No aislándose, alejándose, yéndose a vivir al medio del campo o de una montaña para que nadie los moleste. Así no conquistaron el mundo los cristianos. Para nada. Fue en el medio de toda esa oposición que hay. Y sigue habiendo, y lo vemos. Hace poquito lo vimos, nomás en lo que pasó en las Olimpiadas, la burla que hicieron de los cristianos. Y qué lindo haber visto, porque vimos muchos cristianos dando testimonio hermoso. El surfer que no le dejaban competir con la tabla de surf, con Cristo pintado en la tabla de surf. Y fue la foto más famosa de las Olimpiadas, va a ser esa, ya es el hombre saltando, parece que está editada, ¿no? Y el hombre dando gloria a Dios con la mano. Y testimonios, y una hermosa cristiana, no recuerdo su nombre, pero que es miembro de la iglesia del Dr. MacArthur. Ella ganó en atletismo y dio el testimonio que se le antojó, digamos. Habló de Dios, dijo que a ella ganar no le importaba, solo dar gloria a Dios. Y así, otros también. A riesgo de que le quiten las medallas. Pero esta vez no lo hicieron, pero en otros casos han hecho esas cosas. Y dice, bueno, ¿qué me importa la medalla? En definitiva, acá en este momento tengo una oportunidad única de dar un testimonio de mi Salvador. Así el cristianismo conquistó el mundo, ¿sí? Esto que vamos a considerar hoy está dentro de un sermón, el sermón más famoso de toda la historia, el Sermón del Monte. Según un erudito, se han escrito 4.000 libros para hablar del Sermón del Monte. Es el sermón más analizado, más escuchado, el más asombroso de todos, Sermón del Monte. El Sermón del Monte, básicamente, el mensaje del Sermón del Monte es el Evangelio del Reino de los Cielos. La primera parte que leímos, del 1 al 16, habla del carácter del discípulo, el carácter del discípulo, ¿sí? O quiénes son, podríamos decir, las personas que van a entrar al Reino de los Cielos. Y entonces dice, bienaventurados, etcétera, etcétera. Ustedes saben las bienaventuranzas, del 1 al 10, pero en el verso 11 cambia el tema y empieza a hablar de los que ya son discípulos. Y esos discípulos se gozan en la persecución, esos discípulos se hacen visibles, son distintos, son como debe ser la sal para poder ejercer su rol en este mundo, y también son visibles como la luz, que no se puede esconder. Los versículos de este sermón, que van del 5:17 al 7:12, hablan de la justicia del reino, que es superior a la de los fariseos, a las interpretaciones humanas de la ley. ¿Oíste qué fue dicho? Bueno, no, yo os digo tal cosa, ¿verdad? Y pone el estándar de la justicia del reino demasiado alto, como debe ser. Y finalmente termina con una conclusión, que es un llamado apasionado a entrar en el reino de los cielos a partir del 7:13, y habla de los dos constructores, ¿no? El que cavó sobre la arena, el que cavó sobre la roca, vinieron ríos, etc. Y el Señor así hace un llamado a entrar en el reino. Si miramos bien, espero que miren ahí en la Biblia mientras yo les muestro, si miramos bien hay un notable cambio en la primera porción. Noten que dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Verso 4, bienaventurados los.
Y si empezamos a mirar todas estas bienaventuranzas, así se llaman, tienen la misma estructura. Dice bienaventurados, los que, y va hablando de distintas características, y a todos se les da una promesa distinta, ¿no? Pero cuando llegamos al verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución, o sea, de nuevo, los que, ¿verdad? Igual a toda la estructura. Porque de ellos, dice el verso 10, es el reino de los cielos. Notablemente, si miramos el verso 3, dice, porque de ellos es, el verso 3, el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos en estas promesas es para los pobres en espíritu y para los que padecen persecución. ¿Y por qué repite la misma promesa? Bueno, eso es un recurso literario que se llama inclusio. O sea, la primera bienaventuranza termina con una promesa y la última, o sea, la octava bienaventuranza, termina con la misma promesa. Como que hace un cierre, un paquetito ahí. Y empieza el verso 11, noten ustedes, en vez de decir bienaventurados los que, verso 11 dice, bienaventurados sois. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ya no es lo mismo. No está diciendo bienaventurados los que, sino bienaventurados sois vosotros. Y entendemos, y todos los estudiosos entienden lo mismo, el Señor está, por supuesto, subió a un monte porque la audiencia es muy grande, está hablándole a la mayoría, pero imaginamos que a los pies de Jesús, quizás a un costado, están sus discípulos, que ya son discípulos del reino, son los que están con Jesús todo el tiempo. Y da la impresión, por la forma en que cambia acá el verbo, que ha dicho a toda la multitud las 8 bienaventuranzas y ahora les habla a los que ya son sus discípulos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, etc. ¿Sí? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Le está diciendo a sus discípulos. Y después, clarísimo, está hablando con los discípulos porque le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y después les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y termina el verso 16 con la conclusión de esto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre. Noten el 3 veces vuestro, el verso 16. Está hablando de las personas que ya son discípulos de Cristo. O sea, ya no le habla a la multitud, sino a los creyentes, que ya son creyentes en Él, seguidores, discípulos de Él. O sea, estas son 3 desafíos, digamos así. El gozarse en vez de amargarse, el ser sal o ser distintos, ahora vamos a explicar eso, y ser visibles como la luz. Es algo que se le dice a los creyentes de aquella época y a nosotros como creyentes. Son desafíos para nosotros. Porque cuando estamos siendo perseguidos, tenemos la tentación a amargarnos, tenemos la tentación a asimilarnos y tenemos la tentación a escondernos, también a aislarnos. Y por eso se nos dice esto. ¿Sí? El mundo nos va a perseguir, ¿está claro eso? Pero cuando nuestra misión, nuestra misión en el mundo depende de nuestra relación con esas personas que nos persiguen. Pensá, si yo me amargo contra los que me persiguen, ¿qué misión voy a tener con ellos? Si yo trato de ser como ellos, ¿qué les voy a desafiar a qué? Y si trato de esconderme de ellos, es tremendo. No puedo, no es una opción. Por eso el Señor nos desafía de esta forma. Veamos entonces, en primer lugar, el desafío a mantenernos gozosos y alegres para no amargarnos contra el mundo. ¿Sí? Es muy difícil sentarte con alguien a hablarle del amor de Dios cuando hiciste toda una manifestación con pancartas y carteles diciendo que son todos unos asesinos, los abortistas, asesinos. Después querés explicarle a él cómo Dios lo ama y cómo puede ir al cielo. Imposible. Son asesinos. Pero tenemos que tener cuidado a entender bien cuál es nuestra misión. Si Dios nos llama a cambiar el mundo o sencillamente a ser lo que somos, cristianos. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Y somos privilegiados de ser perseguidos por este mundo. Es una confirmación de nuestra fe, en definitiva. ¿Sí?
El verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es muy hermoso, acá hay muchos detalles concentrados. Acá habla de la persecución como una realidad, no una posibilidad. Es una realidad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ese cuando da a entender que eso va a suceder, pero no de manera constante todo el tiempo, de manera intensiva, sino esporádicamente. Algún tipo de persecución vamos a sufrir. Y cuando la suframos, por eso dice cuando, somos bienaventurados. ¿Sí? Está bárbaro que nos pase eso. Es necesario que nos pase. Y deberíamos alegrarnos y gozarnos. Porque entre otras cosas, primero se nos promete un galardón, dice acá, en el cielo. Porque estamos sufriendo, y acá está muy claro, somos perseguidos por causa de la justicia o por causa de nuestra relación con Cristo, no porque sos un delincuente, sos un mal tipo, una mala persona, un trabajador mediocre que hace que trabaja y no trabaja, que llega tarde todos los días, que siempre está mintiendo. Si te persiguen por eso, bueno, bancátela, no sos bienaventurado. Ponete las pilas y toma nota y organiza tu vida, porque no es la causa de la cual deberíamos sentirnos orgullosos. Nos sentimos bienaventurados y somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de nuestra fe, porque somos cristianos. Cuando se burlan por causa de que nosotros amamos a Dios, porque leemos la Biblia en el trabajo, quizá en el momento del descanso, etc. Eso es bienaventurado. Sí, pero es una realidad, no una posibilidad, que tarde o temprano alguien nos va a decir algo. No sucede todo el tiempo, sucede cada tanto. Por supuesto hay excepciones, hay países donde hasta el día de hoy ser cristiano es morir seguramente pronto. Y así fue a lo largo de los años, pero no fue en todos los lugares igual, ¿no? Pero todos los cristianos padecemos algún tipo de persecución. Claro que sí. Todos. Cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Y por causa de la justicia. Lo acabamos de leer en Pedro. Pedro explica lo mismo eso, ¿no? Si sois vituperados, dice 1 Pedro 4:14. Leímos el capítulo 2, pero en el 4 de Pedro dice, todo el 1 Pedro habla de la persecución. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice Pedro, comentando de esta bienaventuranza, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si pediste prestado dinero a algún familiar y no se lo devolviste y tu familiar está enojado con vos y te lo dice, o anda hablando de vos, no digas, bueno, es porque soy cristiano, no, es porque no cumpliste lo que prometiste, no es por Cristo. El tema es cuando te persiguen sin causa solo por ser un cristiano, ¿verdad? Somos bendecidos, somos dichosos por Dios. Si la acusación contra nosotros es simplemente esa, que somos creyentes, que vamos contramano de la sociedad, ¿sí? Y acá habla de que son falsas, mintiendo, dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Son mentiras, inventan, porque en realidad nuestra vida, gracias al Señor, es irreprochable, debe serlo, por la causa de Cristo, ¿no? Por tener a Cristo en nuestra vida. Y es interesante que en el verso 2, el verso siguiente, el Señor nos da en forma de orden, gozaos y alegraos, gozaos y alegraos. Y ese es el desafío del Señor, a no mantenernos culposos, así tristones, mira lo que me hacen, yo a este colegio no voy más, lo voy a sacar a mi hijo de acá porque se viven burlando de él, lo pongo allá, se burlan de nuevo, lo pongo allá, al final no sabemos a dónde meternos, porque en todos lados tenemos burlas. No, gozaos y alegraos, gozaos y alegraos. Y perdoná inmediatamente, ¿entendés? Por eso Pablo le dice a los Efesios, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, no se amarguen. Pablo tuvo mucha persecución en Éfeso, sobre todo por los que practicaban la magia, mucha persecución.
Y Pablo le dice a los efesios, a los cristianos en Éfeso, no están peleando contra personas. Tu enemigo no es tu mamá o tu papá que ahora están enojados con vos porque sos cristiano. Nuestra lucha es contra principados y potestades, dice Pablo. Es una lucha mucho más grande. Son los demonios que nos odian y hacen todo lo posible para instigar a otros, para influenciar sobre otros para que nos persigan. Pero no te enojes con tus familiares por eso. No te vengas a encerrar acá en la iglesia porque acá la gente te trata bien y allá tu familia te trata mal. Perdonalos. Devolvé bien por mal. Tené gozo. Eso les pasa a los cristianos. Pablo dice a los corintios, en 2 Corintios 4 y 5, 2 capítulos, pero concretamente en el versículo 16, por tanto no desmayamos, dice Pablo, 2 Corintios 4. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que estaba prometiendo acá el Señor. Esto, que seamos nosotros perseguidos por el nombre de Cristo, nos garantiza una recompensa. El Señor va a recompensar eso en tu vida, por sufrir como corresponde esa persecución, porque es por causa de Él. Y Él lo ve y lo entiende y nos va a recompensar, asombrosamente, ¿verdad? Nos va a recompensar. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Hay un galardón esperándonos. Y eso le motivaba a Pablo, ¿sí? El Señor nos anima a mirar más allá, a tener visión. Hay otra vida después de esta. Y vivir para Cristo en esta vida tiene un costo, claro, pero tiene un premio. El Señor nos va a recompensar. Es lindo cuando leemos en Hebreos capítulo 12. Dice que Jesús mismo, por el gozo puesto delante de Él, menospreció lo oprobio. Él se motivó a sí mismo de sufrir todo lo que sufrió en la cruz, sabiendo que iba a haber un premio de eso, un gozo, el gozo puesto delante de Él. Y somos nosotros, una multitud incontable que estaremos en el trono, frente al trono y toda la eternidad con Él. Y eso lo motivó a decir, bueno, ya, mi propia humanidad que yo creé me va a despreciar, se va a burlar, me va a escupir, me van a hacer de todo. Pero bueno, vamos arriba, lo hacemos. Hay algo muy lindo después de esto. Y esa de alguna manera debe ser nuestra motivación, ¿no? Hay gozo en el cielo, recibiremos un galardón. Y algo muy interesante es que si vos sos perseguido por tu fe, si usted es perseguido por su fe, de alguna manera es una confirmación que usted es un creyente. A veces no estamos seguros, hay personas que no están del todo seguras y dicen, ¿me habré convertido, no me habré convertido? ¿Seré un verdadero creyente? Bueno, los verdaderos creyentes son perseguidos. Y eso, de alguna manera, es una evidencia. ¿Por qué si esta persona antes me apreciaba todo, por qué ahora se burla de mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando acá, no? Mis padres me están diciendo cosas que antes, ¿cómo me va a decir una cosa así? Como yo una vez les conté de un amigo mío que se convirtió, era alcohólico y se convirtió y empezó a ir a la cárcel a llevar alimentos con su sueldo, ¿no? Y la mamá un día le dice, yo te prefería alcohólico, prefería que seas así, ahora vas a la cárcel ahí con esos presos a hacer no sé qué. Y ¿cómo te va a decir eso un padre? Te prefería alcohólico. La lucha es contra principados y potestades. Ni sabe lo que está diciendo esa persona. Está diciendo barbaridades. Pero eso es una confirmación de la fe. Porque también dice, gozados y alegrados porque así persiguieron. Así persiguieron, noten ahí que está diciendo eso, ¿no? En el verso 12, a los profetas que fueron antes de vosotros. Es una confirmación de la fe. En Filipenses 1:28, Pablo le escribe a los filipenses que estaban siendo perseguidos. Y Pablo les dice en 1:28, en nada intimidados por los que se oponen, o sea, los que los persiguen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, que ustedes sean perseguidos, amados hermanos en Filipos, es un indicio de que son salvos. Y ellos, los que los persiguen, es un indicio de que están perdidos. Por eso los persiguen. Porque a vosotros, dice el verso 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está diciendo que es una concesión, es algo que es una bendición que Dios nos concede. Es un privilegio que seamos perseguidos por causa de Él. Qué belleza, ¿verdad? Vemos eso de una manera hermosa, graficado
representado en el libro de Hechos cuando los discípulos se les prohibió predicar en Jerusalén y eso siguieron predicando igual. Y los amarrearon y los pusieron presos. Dice, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y esos salieron de la presencia del concilio, que los había hecho castigar, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siguieron igual haciendo lo que hay que hacer, lo que Dios les mandaba. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Eso fue en Hechos 5:40 y 42. Para nosotros, por supuesto, ¿a quién le gusta que lo persigan, no? Pero nosotros tenemos que entender, ese es el desafío que nos hace acá el Señor, tenemos que entender que estamos sirviendo a nuestro Salvador, nuestro Señor, Creador del universo y Salvador de nuestras almas, a un precio infinito, ¿verdad? Y un creyente lo va a hacer. Y es hermoso pensar en el gozo mientras sos perseguido. Probablemente eso fue lo que quebrantó el corazón del ladrón en la cruz. Cuando se acuerdan, se estaban burlando los dos ladrones, uno a cada lado, y uno de golpe cambió y le dijo al otro, cállate, no hagas esto. Él por una causa justa está acá. Nosotros somos ladrones, lo merecemos, pero él no merece estar acá. A lo mejor no lo sabemos, pero todo ese cuadro, este hombre estaba en la primera fila, digamos, de lo que, viéndolo a Jesús, cómo resistía las burlas, el atropello a toda la gente y él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonando a todos los que lo estaban de alguna manera humillando. Y eso probablemente impactó al ladrón y le quebrantó el corazón, siendo que él era uno de los que se burlaba también. Se habrá visto a sí mismo y dice, ¿qué soy un tarado? ¿Cómo voy a burlarme yo, que soy un miserable ser humano, de este hombre que es maravilloso? Y se quebrantó. Y lo mismo vemos en Hechos 16, ¿se acuerdan? El carcelero de Filipos. Él vio como Pablo y Silas, después de haber sido azotados, estaban cantando himnos, estaban gozosos. Ellos estaban aplicando esto, gozados y alegrados, ¿no? Estaban gozosos ahí en la cárcel cantando. Y ustedes saben, vino el terremoto y este hombre estuvo a punto de suicidarse porque pensó que se iban todos los presos y lo iban a matar. Los romanos lo mataban porque se le escaparon los presos. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, acá estamos todos tranquilos. Y el hombre dice, pidiendo luz, no que necesitaba una antorcha para mirar, necesitaba claridad mental, no entendía nada, se le voló la cabeza. Y está pidiendo entender, ¿qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? No puede ser. Los acabamos de fajar como locos, están todos cantando, ahora se abrió todo, se pueden ir corriendo y están todos acá metidos. ¿Qué les pasa? Quiero entender. Y lo guiaron a Cristo. Y es muy probable, porque después fueron a la casa del carcelero. Los estudiosos dicen que es muy probable que en la casa del carcelero es donde se reunía la iglesia de Filipos. Precioso. Tremendo. Bueno, pensemos en nosotros, ¿no? Pero yo no sé cómo es la relación de ustedes con su familia. Algunos de ustedes yo sé que no les cuesta mucho estar con su familia por este tipo de cosas. Sería bueno perdonar, ¿no? Perdonar las ofensas, verte realmente como un privilegiado, percibir que esto en realidad lo que ha hecho es confirmar tu fe y confirmar que tu familia está perdida. Y en vez de enojarte con ellos y tratar de no verlos más, de pronto empezar a tratar de verlos para que puedan escuchar del Señor, ¿no? Y a lo mejor tu perdón hacia ellos, verdadero perdón, les impacte de una manera que estén abiertos a escuchar el Evangelio del Señor, ¿no? Eso es lo que nos dice Tito en 3.1. Él está hablando de la gracia de Dios. Y dice Tito 3.1, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen los creyentes, que no difamen a los inconversos, que no sean pendencieros los creyentes, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y está subrayado eso, con todos los hombres, no solo con los creyentes, sino con todos los hombres. Porque, y da la razón Pablo, Tito 3.3, porque nosotros también, y Pablo se pone a sí mismo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también éramos unos chusmas tremendos.
antes de convertir. No. Nosotros también hablábamos mal de nuestros familiares antes de ser creyentes. Le sacábamos el cuero a todo el mundo. En la mesa, en todos lados, ¿sí? Pensábamos mal, hablábamos mal, no teníamos códigos. Bueno, está diciendo eso Pablo. Acordate, antes que el Señor te cambiara, eras igual. Y ahora te haces el ofendido, la persona como, ¿cómo me van a hacer esto? Perdonalo. Si vos recibiste gracia, dice Pablo, actúa con gracia a los demás. Tené gracia, no te amargues, gozaos y alegraos. Y entonces Dios te va a usar, Dios me va a usar de esa forma. Están perdidos, son ciegos, muertos espirituales, sí. Están a merced del Dios de este siglo, dice Efesios capítulo 2. No que estén endemoniados, no es lo que dice eso, pero dice que el Dios de este siglo actúa en los hijos de desobediencia. Y el diablo nos odia, y sus demonios, y los incrédulos de alguna manera operan, de alguna manera influenciados por ese odio del diablo. Bueno, hay cosas que si no se pueden explicar. No se puede explicar. Lo que hicieron ahí en las Olimpiadas no tiene sentido. Qué ridículo. No tiene, fuera de contexto completamente. ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? Nada. Es solo este mundo que odia a los hijos de Dios, porque no lo hacen con otra religión, al contrario. Francia está lleno de musulmanes. Andá a hablar en contra de un musulmán. Te ponen una bomba, no sé qué hacen. No sé, no quiero exagerar, porque no es el caso de todos, ¿no? Pero no lo hacen. Lo hacen solo con los cristianos. Porque el odio es hacia los cristianos. Como odiaron a Cristo, nos odian a nosotros. En segundo lugar, la otra alternativa, la segunda alternativa, la segunda tentación, además de amargarnos, es de asimilarnos, que no se den cuenta que somos distintos, que nadie se enoje con nosotros, ¿no? Entonces, al día de hoy ya hay iglesias que están hablando lenguaje inclusivo, pastores que predican con lenguaje inclusivo. Una vergüenza. Es como para, bueno, vamos a hacer todo lo que la sociedad va y vamos con la cultura para que nadie se enoje con nosotros. Pero acá dice, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando pensamos en sal, en la época moderna, pensamos en el sabor que da los alimentos, y es cierto, digamos, realza los sabores. Pero en la antigüedad se usaba como el principal conservante. Y acá esta metáfora o analogía se refiere a la capacidad de conservar que tiene la sal. Nosotros, como sal que somos, noten que no nos manda ser sal, somos la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Acá no hay una orden para que nosotros seamos sal. No lo somos. No tenemos que hacer nada. Ya somos. Si vos sos un verdadero creyente, sos sal. Y yo también soy sal. ¿En qué sentido? ¿Le doy sabor a este mundo? No, ridículo. Como que este mundo fuera aburrido y nosotros le metemos onda. ¿Dónde? ¿Cuándo? Al revés. No. Somos sal en el sentido que Dios nos usa para conservar. De alguna manera para restringir la maldad en este mundo. Para retardar, ¿sí?, de alguna manera la pudrición de este mundo. Lo somos. Aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta. Solo por ser un creyente vos, porque Dios te cambió la cabeza, te cambió tu manera de ver, tus valores ahora son otros, tus costumbres son otras, las mías también. Nosotros somos sal en este mundo. Y tenemos que serlo, y no avergonzarlos de serlo. Sería un error enorme tratar de asimilarnos al mundo, porque ya no seríamos sal de nada. Porque somos iguales al mundo, hacemos lo mismo que hace la gente del mundo. El desafío acá no es hacer algo vos o yo para ser sal, ya lo somos, sino a no renegar de serlo, a no tratar de no serlo, porque somos. Dios nos ha hecho sal de este mundo. ¿Ven? Es lo que somos. Esto es enfático y restrictivo. Vosotros sois la sal de este mundo. El mundo no es sal, nosotros somos la sal de este mundo. ¿Sí? No está hablando a las personas en general, sino específicamente a los discípulos. Vosotros, le está hablando a los discípulos. Los creyentes somos sal en este mundo. Es algo tremendo. No es una promesa, es una declaración. No dice algún día van a ser sal, los voy a hacer sal, si hacen tal o cual cosa serán sal. No, sois sal de este mundo. Es lo que somos. No somos desafiados a ser sal. Somos sal.
Sí, noten. El desafío es a aceptar lo que somos, a no renegar de eso, justamente para que nuestra capacidad de salar, o en el sentido de restringido de conservar de la maldad, del deterioro, de la descomposición, tenemos que actuar como tal, diferentes a lo que es la gente del mundo. O sea, ser lo que somos, nada más. ¿Sí? En conversaciones de todo tipo, con mucha educación, con cariño. Ayer alguien me llamó urgente para que vaya a hablar con una persona no creyente. Estaba en medio de una crisis, supuestamente un ataque de pánico, no sé. Por un tema, un hombre, una persona no creyente. Pero al final, después de hablar, el tema era que no podía tomar una decisión moral. Y después que hablábamos un montón, lo escuché y le dije, bueno, en realidad las dos decisiones son pecaminosas. Me dice, ¿a qué te referís? Y que son pecados las dos, delante de Dios son pecados. Y yo no soy un ridículo acá, yo no soy un consejero sentimental, soy un pastor. Y te tengo que decir, con cariño, ¿no? Porque lo aprecio mucho a la persona. Le digo, o sea, yo vine acá, de pronto la persona que me llamó piensa que vos necesitas a Dios, y es el caso, necesitas a Dios, pero yo percibo que vos no te das cuenta que necesitas a Dios. Porque en realidad tu crisis es cómo resolver esto entre dos opciones que son pecaminosas las dos, y le expliqué por qué, ¿no? Y bueno, obvio que no esperaba que uno le diga eso, lógicamente. Y le dije, bueno, solo sabé que siempre estoy listo para venir, pero me encantaría un día encontrarte de verdad, vos dándote cuenta. Le expliqué la parábola del tesoro perdido, del tesoro escondido, del valor de Cristo, ¿no? Que todavía no lo ves eso. Y la parábola del hijo pródigo, cuando volvió en sí, todavía no volviste en sí. Vos vivís una vida de pecado y querés seguir con eso, y me está pidiendo consejo a mí de cuál de los dos pecados, no sé, es más conveniente para vos. Digo, sin querer una charla así, porque fue amorosa, tranquila, yo no lo juzgué, no le prediqué nada. Está haciendo sal sin darte cuenta, porque ni se dio cuenta él de lo que está haciendo, ni la familia, ni nadie le dijo, che, esto está mal. Y está mal, pero ya nadie ve mal nada de esas cosas, ¿no? Y así somos sal. Implica esto de ser sal y esto de ser luz, de alguna manera que tenemos que abrir la boca. ¿Sí? Claro que sí. Cuando los deportistas en algún momento que ganaron ahora en las Olimpiadas y son cristianos, dieron testimonio de su fe, fueron sal. Claro que sí. Cuando personas se opusieron y correctamente a esa burla absurda, fueron sal. ¿Verdad? Cuando alguien dice, no, esto está mal, yo no pienso que esté bien, está siendo sal. ¿Verdad? Mostrando los valores cristianos, lo que debe ser, lo que siempre debió ser y no debió haber cambiado nunca. Tenemos una enorme oportunidad hoy porque el mundo en que vivimos cada vez es más anticristiano y más se van perdiendo los valores, los conceptos cristianos, y tenemos que ver la forma nosotros, cada uno de creyentes, de expresar lo que debe ser correcto, lo que Dios espera de este mundo, de una manera no violenta, de la manera que debe ser, no firme, pero amorosa también, porque Dios espera todavía rescatar personas de este mundo, según entendemos en su palabra, ¿no? La iglesia ha sido colocada en este mundo para desempeñar un doble rol. Como sal detiene, o cuanto menos obstaculiza o ralentiza, si quieren, el proceso de corrupción social, y como luz disipa las tinieblas. ¿Sí? Es impresionante que diga, vosotros sois la sal de la tierra. Es muy amplio, no dice vosotros sois la sal de tu familia, ¿verdad? De tu grupito. Somos la sal de la tierra. Es impresionante eso. Eso significa que en donde sea que estemos, tenemos que ser sal, expresando, de alguna manera, representando de manera correcta los valores que el Señor nos ha enseñado y que son los correctos. No estamos en la tierra para renovar la tierra, para recrear la tierra. Hay personas que han tomado esto lo han tomado demasiado exageradamente, ¿no? Y piensan, hay pastores que piensan que ellos deben meterse en política para cambiar la sociedad, etc. No es eso. Tenemos que ser sal naturalmente donde vivimos, ¿verdad? Después les voy a leer algunos ejemplos muy interesantes.
Nosotros solamente estamos siendo sal cuando detenemos la maldad. ¿Sí? Cuando frenamos o desaceleramos o retardamos la corrupción. Este mundo va a ir de mal en peor, no va a ir mejor. Pero entendemos claramente que por el hecho de que está la iglesia de Cristo acá en este mundo, nosotros y otros creyentes en otros lados, esa maldad va avanzando más lento de lo que sería si no estuviéramos los creyentes. Eso entendemos. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está hablando del futuro. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y creemos que la interpretación de esto es que el que está deteniendo esa maldad, ese misterio de la iniquidad, es la iglesia del Señor. El Espíritu Santo que está en tu corazón, que está en el mío, que está en el tuyo. Estamos deteniendo la maldad, ejerciendo nuestro rol de ser sal en este mundo. Pero el día que sea quitada, la iglesia va a ser arrebatada. Eso ya no hay freno. No hay nadie que te diga qué haces, estás mal, eso está mal. Eso no se hace. Qué interesante a nivel mucho más particular, individual. Qué interesante ahí en 1 Corintios 7:14, Pablo está discutiendo el asunto de las relaciones del matrimonio y básicamente las relaciones entre un creyente y un incrédulo. Y Pablo está diciendo, 7:14, porque el marido incrédulo, está diciendo Pablo dando un consejo, si una mujer creyente está con un marido incrédulo y el incrédulo consiente vivir con ella, no lo abandones, dice. Quédate viviendo con tu marido incrédulo. Si ya era tuyo antes, después te convertiste, ese es el escenario, ¿no? Los dos eran incrédulos, uno de ellos se convirtió y dice, no lo abandones. Si la otra persona soporta vivir con vos, que ya sos distintos, no lo abandones. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es muy interesante este pasaje. Lo que está diciendo que un solo miembro de tu hogar, que es creyente, de alguna manera está santificando a los demás. Por ese efecto purificador que tiene la sal, conservador. Es tremendo. Y yo lo veo aún cuando vos trabajás entre incrédulos. Es tremendo. Vos sos una influencia, sos sal en tu trabajo. Y eso hace que en el ambiente de tu trabajo las cosas sean distintas. Porque vos sos sal. Dios te está usando ahí. De manera minúscula, digamos. Somos la sal del mundo, pero bueno, es demasiado tan grande esto que tan general que al final no sabemos ni qué hacer. Pero sos la sal en todos lados donde estás. ¿Verdad? Me acuerdo hace muchos años que el gobierno había pedido o el Ministerio de Educación, que en cada escuela se haga un código de conducta, no me acuerdo el nombre. Y nos reunimos, se armó un consejo para hacer nuestras propias reglas dentro de la escuela. Y uno dijo, no pongamos nada negativo. No está bien. Por ejemplo, está prohibido fumar. Eso está mal, decía uno. Hay que poner las razones, ¿por qué es negativo? Bueno, y empezaron a hablar, y yo ahí calladito dije, yo era una cosa, ¿no? Pero hasta ahora Dios gobernó el mundo con 10 mandamientos y son todos negativos. Digo, ¿no será qué tiene de malo? ¿Qué tanto puede trastornar a un chico leer algo que es negativo? Es más claro, es más simple. Si lo queremos transformar en positivo, nos vamos en palabra y no queda claro de nada. Digo, y esto más claro imposible. No matarás, no cometerás adulterio. Sí, bueno, y quedó todo negativo. Digo, un ejemplo nomás, ¿no? Uno ahí con su punto de vista que es distinto, ¿verdad? Porque el Señor nos ha cambiado la mente. Antes éramos iguales, pensábamos todo igual. ¿Verdad? Pero el mundo está enloquecido. Ha perdido la cabeza. Ustedes se dan cuenta. Las causas que defienden no tienen... Lo vimos con los boxeadores ¿Cómo vas a permitir que un hombre le pegue a una mujer así? Solo porque dice que se siente mujer. Es una locura. Pero están ciegos en todos sus conceptos, completamente distorsionados por haber dejado la verdad de Dios. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada, que no aprueba las cosas correctas. Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y Dios nos puede usar, humildemente, como fue el Señor Jesús, pero yendo en contra. Dice acá, si la sal pierde su sabor, y la pregunta es, ¿cómo puede la sal perder su sabor? Si el cloruro de sodio es la sal, es uno de los elementos químicos más estables que existen. Es un compuesto con cloro y sodio.
es muy estable. La sal nunca pierde su sabor. No puede perder el sabor la sal. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Si la sal pierde su sabor. Algunas traducciones ponen si la sal pierde su poder o si la sal se desvanece. Y eso sí es posible, y sobre todo en la antigüedad, porque ellos no tenían todavía desarrollados métodos de purificación como usamos hoy. Y sacaban la sal del Mar Muerto. Y esa sal venía contaminada con yeso. Y la forma en que la sal puede perder su capacidad de salar, digamos, o de ser beneficiosa para los alimentos, es si tiene demasiado yeso. Porque comer yeso no está bueno. Imagínate. Entonces, la manera que la sal perdería su sabor, en el sentido de su poder, es si tuviera demasiados contaminantes dentro. Esa es la razón, esa es la forma, no que la sal no puede perder el sabor. Si vos guardás un cosito de sal en un lugar lleno de humedad, después hacer así no sale porque está en un bloque, esa sal igual sala, aunque está toda pegoteada por la humedad, no pierde su sabor. Pero si está contaminada con algo, adulterada, con otra sustancia, y esa sustancia, por causa justamente de que el cloruro de sodio es muy soluble, es fácil de todas las demás sustancias que tenga, la que más de alguna manera se vaya eliminando, sea la sal porque se disuelve en la humedad. Entonces cada vez tiene más yeso, ponele, y ya no sirve para nada. Por lo menos no para alimentos no sirve. Dice no sirve para nada acá, sino para ser hollada por los hombres. Bueno, esa sal demasiado contaminada la tiraban en los caminos para que no crezca el pasto, porque sí evita que, obviamente, por justamente esa capacidad de frenar la vida, la sal servía muy bien para los caminos, de conservar, ¿no? La tiraban al campo, en los caminos, para ser hollada por los hombres. Lo que está diciendo acá, clarísimo, es que la sal pierde su razón de ser si ya no es sal. Si no es diferente, ya no es sal. Si yo trato de que todo el mundo me quiera, ya mi función de conservar la maldad en este mundo ya no funciona, porque yo estoy apoyando lo mismo que el mundo apoya, para que no me persiga nadie se oponga. Porque eso les da rabia a los incrédulos, que vos seas distinto. Es como una voz que los está juzgando y no lo soportan. Es como que vos sos más bueno y vos, al ser más bueno, sin decir nada, ¿no? Pero lo saben ellos, estás como juzgándolos a ellos y les inquieta y les molesta. Así es, lamentablemente. Pero un cristiano que se mimetiza con el mundo es como un reloj que atrasa, como un cuchillo que no corta, ¿verdad? Como una escuadra torcida, digamos, que no tiene 90 grados y no sirve para nada. No por lo menos para lo que fue, la función que fue creada, ¿no? Eso es lo que es. Nuestra misión en el mundo depende de que seamos distintos al mundo. Para eso estamos, sí. Y esta imagen de desnaturalizar la sal se refuerza con el concepto de inutilidad. No sirve para nada, dice. Ya no sirve para nada. Y está dicho así para humillarnos, a nosotros los creyentes, para quebrantarnos, ¿verdad? No es que tiene una utilidad, no está subrayando el Señor que, bueno, esta sal ya no sirve para conservar, ahora sirve para mantener los caminos, como si estuviera diciendo, bueno, ustedes que se mimetizan con el mundo, tienen otra función ahora, ya no de conservar, sino de conservar caminos. No, es solo una ilustración para mostrar que ya no sirve para lo que fue creado. Y la idea, por eso subraya de que ser hollada por los hombres, ser pisoteada, ¿no? Por los hombres. Es como diciendo, no sirve para nada. Solo va ahí para que alguien pase por encima tuyo, pero ya no va a conservar nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice, ¿y con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y de alguna manera lo que está diciendo Jesús, todo compacto, ¿no? Dice, si yo me mimetizo con el mundo, soy igual a ellos, me río de lo mismo que ellos, hablo de lo mismo que ellos, actúo como ellos, etcétera, comparto las mismas convicciones que ellos. Da a entender que es algo irreversible el Señor. ¿Con qué será salado? ¿Cómo vas a volver atrás después si ya nadie te va a tomar en serio? Conocí a alguien que pretendía ser un cristiano y se drogaba con amigos.
Y un buen día dijo, no puede ser, no sentía culpa por drogarse, sino por no hablarles de Cristo. Y un día le dijo, muchachos, les voy a decir la verdad, yo soy un cristiano. Se mataron de la risa. Se mataron de la risa. Dice, vos sos un cristiano. ¿Y qué hacías con nosotros? Consumiendo drogas. ¿En serio era un cristiano? Claro, quiso acallar su conciencia hablándoles de Cristo. Pero no tenía sal esa persona ya. Era igual a ellos. De hecho, un día lo echaron porque cada vez que se drogaba tenía visiones del infierno. Hablaba del infierno, del infierno. Todos alucinaban con cosas lindas, con el infierno, el infierno, el infierno. Y le dijeron, basta, sos re mala onda. No podemos drogarnos con vos. Siempre nos tirás abajo, ¿viste? Y dale con el infierno, con el infierno. Después de 20 años reconoció que no era un cristiano, pero estuvo 20 años pensando que lo era. Qué desgracia. Qué desgracia. No sirve más para nada, dice acá. Es impresionante. Hollada por los hombres, de alguna manera da a entender, y es lo que este ejemplo que estoy dando pasó. Ni siquiera los de afuera te van a tomar en serio. Nada. Ni sos un creyente. Qué paradoja, porque vos trataste de ser igual a ellos para que te acepten y ya ni te aceptan en la iglesia porque ven que vivís como los del mundo. Ni te aceptan en el mundo, se burlan de vos, diciendo, vos me estás cargando. Y el mundo mismo te pisa, te pisotea acá, dice Jesús, porque ya no se sabe ni bien quién sos vos, ni vos sabés qué sos. Tremendo, algo patético, ¿no? Jóvenes especialmente que me están escuchando, yo me convertí a los 17 años y yo recuerdo mi adolescencia y seguramente todos los que estamos acá. Es una época, la adolescencia, cuando uno desesperadamente quiere ser aceptado por sus pares, por sus compañeros, más que incluso que por tus papás. Y ni hablar de por Cristo, ¿no? Es tan fuerte el deseo de agradar a los demás que sos capaz de hacer cualquier cosa. De fumar, de ponerte aritos en cualquier parte, de tatuarte, de tirarte un pozo si todos se tiran, lo que sea, para ser aceptado por tus compañeros. Tengan cuidado. El diablo es muy desgraciado y en esa edad a veces uno toma decisiones que después es muy difícil volver para atrás. Quizás todavía no seas un creyente y es posible que no. Estás acá en la iglesia probablemente porque tus padres están. Bueno, amén. Algún día quizás Dios use todo esto que estás escuchando para traerte la fe a los pies de Cristo. Pero tenga mucho cuidado de querer complacer a los demás. Al final no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Es una esclavitud en definitiva. Estar pendiente de lo que otros piensen. ¿Verdad? Y conozco hijos de cristianos que se han sacado fotos desnudos para complacer a otros. ¿Sí? Ustedes saben cosas que hacen los jóvenes. ¿Sí? Conozco, desgraciadamente, un caso de una joven que se metió con ISIS. ¿Se acuerdan de ISIS? Que era un grupo islámico también que mataban gente, degollaban y todo. La hija de este matrimonio, misioneros en Europa, empezó de manera secreta a hablar con ellos y la reclutaron y aceptó ser reclutada con un grupo terrorista, ISIS. Una locura. Claro, no era una creyente la chica, claro que no. Pero tengamos cuidado, el mundo es una presión tremenda, que ejerce sobre nosotros. El deseo de ser alguien, ¿viste? Vos sabés. Nosotros los adultos a veces ni sabemos lo que pasa en TikTok, en todas estas cosas que gente grande a veces haciendo tanta tontería. Vos decís, ¿cómo puede ser? Ustedes saben, ¿sí? Y un buen día lo haces vos, porque decís, bueno, me estoy quedando afuera de esto. Y te pones a bailar frente a una cámara o a hacer cosas sensuales o cosas así. Cuidado, tené cuidado. Pensá un poco. Entiendo, si todavía no sos un cristiano, de pronto eso te atrae, pero por favor, toma nota con sabiduría de lo que tus padres dicen, de lo que escuchás acá. Y esperar en el Señor. Ser cristiano es lo más lindo que hay. Pero te tiene que caer la ficha, como decimos, ¿no? La fe. Dios te tiene que regalar la fe. No es algo que actuamos y no somos, ¿no? Tremendo. Me hace acordar a Pedro, y ya paso al último punto. Pedro, ¿se acuerdan? Pedro negó a Jesús 3 veces por la presión del mundo, ¿no? Una sirvienta, dice ahí, lo vio y dijo, este es uno de ellos. Una sirvienta, a propósito lo ponen, ¿no?
Pedro tuvo miedo a lo que pensara de él una sirvienta. Dijo, no, yo no soy. Negó al Señor 3 veces. El deseo de agradar a los demás es tremendo, muy fuerte. Y al final Pedro dice, Mateo 26, 75, lloró amargamente cuando se dio cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo al Señor Jesús por mi ego, por mi vanidad, ¿no? Qué tremendo. Bueno, somos sal, no hay que hacer nada. No tenés que tratar de hacer algo para hacer sal. La historia nos enseña mucho. En algún momento las damas bautistas en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, presionaron al gobierno para hacer lo que se llamó la ley seca. Muy interesante. De ahí sale, de ese contexto de la ley seca, surgieron las bandas mafiosas. Al Capone surgió en la ley seca, porque estaba prohibido comercializar alcohol. Y eso lo impusieron las damas bautistas, que no se podía tomar alcohol. Claro que el alcohol produce muchas cosas, pero no es la manera de ser sal, de imponer cosas que los incrédulos no van a hacer ni pueden hacer, porque tienen un corazón que los inclina a otra cosa, ¿no? ¿Verdad? En fin, bueno. La única manera que nuestra sociedad cambie es que haya más cristianos por todos lados. Así cambió la esclavitud en el mundo antiguo. Se convirtieron en los esclavos. Y los esclavos fueron amables con sus amos. Al final los amos los redimieron, digamos así. Y en muchos casos los esclavos eran más educados que los amos. Terminaron siendo los esclavos los profesores de los hijos de los amos. Dios obró. Bueno, solo acá tengo 3 casos de gente que fue sal, pero no tenemos tiempo. Les voy a leer uno solo. O les voy a hablar de uno solo, un hombre llamado Telémaco. Telémaco, bajo el emperador romano Honorio, el 1 de enero del año 1404, estaba en el Coliseo romano, viendo cómo se hacían cosas sangrientas y la gente estaba feliz de ver tanta sangre. Y él saltó de la tribuna del Coliseo ahí al campo, ¿no? Y se puso entre 2 gladiadores y le dijo, por el amor de Cristo, basta con esto, paren esto. Y lo mataron a Telémaco. Los gladiadores mismos lo mataron y decían, ¿qué te pasa? Sos tonto, y lo liquidaron. Y la gente vio todo eso y escuchó que él dijo, por el amor de Cristo, basta con esto. Y la gente se empezó a reír, pero de a poco empezaron a sentir culpa y empezaron a salir del Coliseo. 4 días después, el emperador prohibió las matanzas en el Coliseo. Se acabó para siempre. Por este hombre Telémaco, que dijo, basta, esto no puede ser, estamos todos locos. Por el amor de Cristo, basta con esto. Y se cortó. Bueno, no siempre son así los casos, ¿no? Me acuerdo, yo estaba en Los Ángeles viviendo y una mujer de apellido Prejean salió elegida, era Miss California del 2008 y en el 2009 fue elegida Miss América. Y un miembro del jurado homosexual, después que ella fue coronada y todo, Miss América, le dijo, a ella la habían instruido, que no hables de tu fe, no hables de política, no hables de fe, cállate la boca, no metas la pata. Y el hombre del jurado homosexual le dijo, ¿qué pensás del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Qué pensás de que todos los estados en Estados Unidos legalicen el matrimonio de un hombre y una mujer? Y ella, después ha escrito un libro, Prejean, y ella dice, no pude no decir lo que pensaba. Y dijo lo que pensaba. En mi país, en mi familia, creo que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer, sin ofender a nadie. Pero así es como he sido criada. Bien, tampoco brutal, ¿no? Bueno, le quitaron la corona. No fue aceptada más. Ya la habían coronado, se la sacaron. Y le sacaron también, le daban un departamento en Nueva York de premio y un buen salario durante todo un año, ¿no? Perdió todo. Interesante. Digo, no paró nada ella en un sentido, como Telémaco, pero sí hubo una discusión por semanas en todos los medios de comunicación en contra y a favor del matrimonio homosexual. Muy interesante. Bueno, tenemos nuestro caso argentino de Omar Carrasco. Ustedes saben, Omar Carrasco murió el 3 de marzo de 1994, él desapareció, pero después descubrieron que lo habían matado porque él era evangélico, en Neuquén creo.
en el grupo de artillería 161 del ejército argentino en Zapala. Lo fajaron, tanto lo hacían bailar todas las noches para burlarse de él, de su cristianismo, que un día se le fue la mano y lo fajaron tanto que lo mataron. Y eso generó un interesante, ¿no? Hablando de Zarzal. Eso generó una discusión enorme. El gobierno era el gobierno de Carlos Menem, que se acabó con la conscripción en Argentina, con el servicio militar obligatorio. Porque hacía rato, todos sabíamos que el servicio militar obligatorio era una estupidez. No te enseñaban demasiado. Solo te hacían bailar desnudo en la nieve, cosas raras así. Y se acabó con eso. Y Dios usó a este muchacho evangélico. Martin Lloyd-Jones dijo: la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca dejará de atraerlo al mundo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizás la odie. Y es así. Es así. Bueno, yo sabía que tenía muy largo. Yo lo di en 1 hora esto, pero corriendo. Yo estoy en modo... en modo lento. Yo me doy cuenta, discúlpeme. Pero ya está. No puedo seguir por el tiempo, pero me falta lo de la luz. Déjeme decir en generalidades y ya. Porque de la misma forma dice, vosotros sois la luz del mundo. No que tenés que ser, tratar de serlo, sois. El desafío es igual en los dos. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mundo y tierra son sinónimos en un sentido. No tenemos que hacer nada, lo somos. La Biblia dice que Dios es luz, 1 Juan. La Biblia dice que Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. ¿Y cómo que nosotros somos la luz del mundo? Bueno, porque tenemos a Jesús. En virtud de haber sido salvados por Jesús y haber sido invadidos por Jesús, en un sentido, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, nosotros somos la luz del mundo. En el sentido luz se usa en la Biblia en el sentido de opuesto a las tinieblas. Nosotros traemos claridad donde hay oscuridad, ¿sí? Claridad donde hay confusión. Nosotros, por ser cristianos, de a poco vamos renovando nuestra manera de pensar y tenemos conceptos claros, se supone, de las relaciones, de la vida, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que funciona, de lo que no funciona, etc. En ese sentido somos la luz del mundo. ¿Sí? No que somos Dios, ni mucho menos, claro que no. Pero Dios al salvarnos nos convierte en pequeñas luces. Y lo que está diciendo acá de nuevo es más referido a la tentación de aislarnos. No nos tenemos que aislar. Tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que estar en contacto con las personas del mundo. Qué interesante, pensaba yo en casa, esto de la sal para conservar, cómo se debe frotar, por ejemplo, en un pedazo de carne. Nosotros debemos frotarnos con el mundo, debemos estar con ellos, dejarnos conocer, sin vergüenza. Y para que nuestra luz alumbre debemos estar en el mundo. Acá lo explica de una manera muy linda por medio de metáforas. Noten, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja. Un almud es como un balde, es un recipiente Era un recipiente de 10 litros, como un cubo, dicen en otros países, un balde. Nadie enciende una luz y la tapás con un cubo. ¿Para qué la encendiste? Absurdo, al contrario. Cuando en una casa se enciende una luz, se pone en un lugar alto, dice acá, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Y acá asume las casas de esa época, una casa de un solo ambiente grande, donde vive toda una familia, y con un solo candelero, que eran unos recipientes de barro cocido, con un piquito y una manijita atrás para agarrarlo, llevaban aceite de oliva adentro y se prendía y salía una penita, como una vela. Imagínate una vela sola en una casa, lo ponen en lugar alto. A veces las casas se construían con una columna en el medio para ahí poner la vela, o se usaba una rama, algo para sostener esa vela y que se alumbre a todos los que están en la casa. Así se usa una luz, no se la tapa, ¿no? De ninguna manera. Es absurdo. Está hablando de cosas absurdas. Porque es absurdo que si somos la luz, tratemos que nadie nos vea. Para que no nos persigan. Absurdo. Tenemos que ser luz. Tenemos que exponernos, dejarnos conocer. Tener la chance de hablar y decir sin vergüenza. Aunque después de eso venga, a lo mejor chicas, a lo mejor pierdan el título de Miss Universo, no sé. Pero tenés que ser luz, ¿verdad? No lo sé. O una medalla olímpica, vaya a saber, ¿verdad? Acá de nuevo, vosotros es enfático, restrictivo. Vosotros y vosotros solos. Únicamente vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que está diciendo. La luz debe ser visible.
La sal es invisible, el poder que usa la sal es invisible, la luz debe ser visible. Y asume esto que hay que abrir la boca, hay que decir lo que pensamos. Eso causa una influencia, por supuesto, y no nos damos cuenta a veces. A veces la influencia es más cercana. Acá habla de dos aspectos. Una ciudad, la ciudad se ponía en general en las montañas por un asunto de protección. Era más difícil atacar y más difícil defenderse desde arriba si alguien atacaba, ¿no? Pero las ciudades se veían, a la noche se veían las lucecitas de las ciudades, no se podía esconder eso. Y habla de una influencia, dentro de todo, bastante más grande que una lucecita, como estamos diciendo, un candelero en una casa. Pero de las dos maneras tenemos oportunidades de ser sal en sentido general, pero también en sentido particular, como en una familia, y lo mismo con la luz, ¿verdad? Estoy pasando varias páginas acá. Para que todos alumbre a todos, también habla de una casa de un solo ambiente, ya dijimos, pero interesante este aspecto de todos, para que alumbre a todos nuestra influencia, ¿sí? Y termina diciendo, aplicando esto. Aplica solo la última de las metáforas acá, no aplica lo de la sal, pero sí la de la luz. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, ese es el punto. No que te glorifiquen a vos, mirá lo que sabe mirá qué bueno que es, qué santito este hombre, no. Es todo para el Señor. Nosotros somos instrumentos de Él cuando somos distintos y cuando estamos en relación con el mundo, ¿no? Delante de los hombres, algo que se ve, que lo hacemos entre los hombres, delante de ellos. ¿Sí? Como ovejas, dice, nos envía el Señor en medio de lobos, ahí, delante de los lobos. ¿Sí? Dice en Filipenses 2:16 que somos 2:15, que resplandecéis como luminares en el mundo, los creyentes. No puede haber, dice alguien, tal cosa como un discipulado secreto, porque o el secreto acaba con el discipulado o el discipulado con el secreto. No puedes. Huir a la visibilidad es negar el llamamiento. La comunidad de Jesús, que quiere ser invisible, deja de seguir a Jesús. Vuestras buenas obras, vuestro Dios, ¿sí? Vuestra luz. Todo habla, es un desafío personal a cada uno de nosotros. Es muy interesante, la palabra bueno ahí es algo agradable. No está hablando de buenas obras en el sentido que yo pedantemente le hago ver a los otros que yo soy más bueno que ellos. Eso no es agradable. Usa la palabra griega kalos, que es bueno en el sentido de agradable. La vida de un creyente debe ser algo agradable, deseable, que persuade a otros, que decir, mirá qué linda familia tiene este. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace para llevarse bien con su esposa? ¿Qué tiene esta gente? Mirá todas las familias, qué lindas, ¿no? No se divorcian estos hermanos. Gracias a Dios, acá hace pero demasiado que no vemos a alguien divorciarse, pero lamentablemente en el mundo cristiano hay la misma cantidad de divorcios que en el no cristiano, y estadísticamente. La idea es que nosotros, los cristianos, vivimos vidas agradables. Vivimos las vidas que Dios quiere que vivan los seres humanos antes de caer en pecado. Y nuestra vida debe ser agradable. No pedantes, no fariseos. Yo soy más bueno que vos, salí, yo no bailo, yo no fumo, saca eso, apaga eso. Nadie necesita a Cristo para no bailar y no fumar. Necesitamos a Cristo para ser humildes. ¿Sí? Eso está bien claro acá, ¿no? Con las bienaventuranzas. Necesitamos a Cristo para ser mansos. Por eso necesitamos a Cristo, no para no bailar y no fumar. Eso lo hace, eso es una tontería. No es la idea que yo le diga a la gente, no, acá en casa no se fuma, perdóname, no. El día que no fume te invito. O si venís, no traigas un cigarrillo. ¿No? Así no es la forma. Bueno, estoy un poco resumiendo, ¿verdad? Y dice, glorifiquen a Dios. Y glorifiquen a Dios. Porque un poco después el Señor los reta. Los reta a los fariseos porque les dice que ellos que no se hagan ver, ¿no? Con sus buenas obras.
Estoy buscando el pasaje, pero acá es distinto. Una cosa es hacer buenas obras para yo jactarme y otra cosa es hacer buenas obras para... dice Jesús, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. No se trata de yo hacerme el bueno para que me alaben a mí, es para que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Con humildad siempre. Bueno, finalmente entonces, solo usted sabe, yo no sé, cuáles de estos 3 desafíos de no amargarse, de no asimilarse y de no aislarse aplican en su vida. Pero piense, por favor, pensemos. La verdad, ser cristiano es algo fascinante. Pensá, es fascinante, es precioso. No solo porque tenemos una relación personal con Dios íntima, lo cual no tiene ni sentido, no se puede ni entender, ni creer. Es precioso. No solo porque pertenecemos a una familia preciosa, que son ustedes en este caso, somos nosotros. Es hermoso, la iglesia. Sino también porque tenemos especialmente una misión única. Estamos en este mundo con una misión y eso es maravilloso. De nuevo, no sé si usted lo piensa, pero es maravilloso. Que Dios me quiere usar para que otras personas vayan al cielo. Qué belleza. Y el desafío en un sentido para poder ser luz, para poder ser sal y para poder tener gozo, es ver la manera en cómo podemos vivir más en el mundo y menos dentro de este edificio. Si te pones a pensar, de eso se trata. ¿Cómo podemos estar más con las personas de afuera, viviendo con ellas, interactuando con ellas, y menos acá adentro, encerraditos? No. Lo mínimo necesario deberíamos estar acá, para ser formados, educados, informados, ¿verdad? Pero nuestra misión es en el mundo. Y tenemos que, de alguna manera, más que nunca hoy, en esta cultura que vivimos, darnos cuenta que es un poco, con ese deseo de estar en terreno seguro, es un poco hoy, un poco utópico, pretender que la gente del mundo venga acá a sentarse a escuchar. Acá lo que hacemos es, los creyentes, tomamos ánimo, aprendemos, crecemos, pero nuestra misión se debe hacer en el mundo, con personas del mundo. Y eso implica que tenemos que aprender a, respetándolos a ellos, manejar esa presión, esa persecución que es inevitable, sin ofendernos, ¿no? No sé, que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe. Se puede, obvio que se puede. Y es una aventura hacerlo, porque es una misión. Lo hacemos con ese concepto, somos misioneros allá afuera. Y nos va a pasar cosas. Pero bueno, que pasen, está todo bien. Tampoco podemos ser tan de cristal, ¿no? Como se habla ahora. Ay, me dijo no sé qué. Digo, bueno, no para. Acordate las cosas que vos dijiste. Diría Tito en capítulo 3, ¿verdad? Tenemos que hacernos visibles y audibles para las personas del mundo. Si algunos de los que están acá escuchando hoy no pertenecen a Cristo, bueno, está claro, se implica de esto que usted está en oscuridad, intelectual, espiritual y moral. No está en la luz, necesita la luz, necesita a Cristo, sí. Usted está andando en este mundo sin saber bien a dónde va, llevado de un lado para otro. Eso es estar en tinieblas. Sí. Aunque usted se percibe a sí mismo como una persona que tiene una claridad mental impresionante, lo cierto es que no. La Biblia dice que no, que usted está en oscuridad y necesita que Dios lo traiga a la luz en virtud de entregarse al Señor Jesús como el único Salvador que existe, quien murió por usted y resucitó. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la uses en nuestro corazón. Por favor, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, en su efecto purificador que tiene en nuestra vida. Ayúdanos a pensar, Señor, nuestra relación con los incrédulos, especialmente con nuestros cercanos. Señor, ayúdanos a ser un testimonio para ellos y, como siempre pedimos una vez más, por favor, ten misericordia de nuestra familia, nuestros amigos que aún no te conocen, Señor. Y úsanos a nosotros. Úsanos con tu ayuda, Señor, para ser humildes, para amar, para perdonar, para dejar pasar, para
abrazar y también meter la claridad de tu palabra, Señor, en nuestras charlas. Ayúdanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén.